Bienvenidos a un nuevo video. En este video aprenderemos a cómo determinar la componente rectangular de los siguientes vectores. Tenemos un vector que se encuentra a 25 grados y este tiene una fuerza de 45 newtons. El siguiente vector que se encuentra a 30 grados tiene una fuerza de 30 newtons. Y este tercer vector que tiene una fuerza de 25 newtons. ¿Sí? La componente rectangular de un vector es el movimiento que existe en X y el movimiento que existe en Y, o el recorrido que existe en X y el recorrido que existe en Y. Por ejemplo, si yo tomo este punto, sabemos que este se ha movido todo este espacio en X y ha recorrido todo este espacio en Y. ¿Sí? Entonces, este recorrido vertical es mi componente en Y. Y este recorrido horizontal es mi componente en X. ¿Sí? Al evaluar mi siguiente vector, que es el que tengo acá, si yo evalúo el siguiente punto, tenemos un recorrido hacia esta dirección y un recorrido en esta otra dirección. Mi componente Y va a ser lo que se ha movido verticalmente, componente Y, ¿sí? Aunque sabemos que también es la misma que tengo por este lado. El recorrido horizontal que ha hecho de este punto hacia este otro punto es mi componente X, y en este caso está en el eje positivo. Para mi tercer vector, como se encuentra establecido en el eje vertical, que es Y, entonces solo tengo componente Y. Si yo quiero encontrar la componente X, que es la que tengo acá abajo, vamos a aplicar las razones trigonométricas. Utilizaría la razón coseno, porque es el que involucra el cateto adyacente. Entonces escribo coseno de 25 es igual a mi componente X partido dentro de 45, que es mi hipotenusa. ¿Sí? Despejo la componente en X. El 45 que se encuentra dividiendo pasa al siguiente miembro de la ecuación a multiplicar y me quedaría coseno de 25 grados multiplicados por 45 son igual a mi componente en X, que esto es igual a 40.7 newtons. Sería mi componente en X. Para saber la componente en Y de este vector, como se opone al ángulo, entonces estamos hablando de la razón seno de 25 grados es igual a mi componente Y partido mi hipotenusa, que sabemos que es de 45. Para mover el 45 aplicamos lo inverso y sería seno de 25 grados multiplicados por 45, que son igual a mi componente en Y, que esto es igual a 19.01 newtons, y tengo lista mi componente en Y. Para determinar la componente en X en este vector, como se encuentra adyacente a mi ángulo, estoy hablando de la razón coseno de 30 grados, que es el ángulo que me están dando, igual a mi componente X dividido dentro de la hipotenusa, que en este caso tiene 30. Para despejar esto pasa como operación inversa, que sería coseno de 30 multiplicado por 30, y esta sería mi componente en X. 30 se encuentra dividiendo, pasa a multiplicar, y esto me daría un resultado de 25.98. Para la componente rectangular es muy importante el signo.
Y si analizamos nuestra gráfica, la componente en X se encuentra sobre el eje positivo. Por lo tanto, mi resultado sería positivo. En el ejemplo anterior no hemos hecho este proceso porque este se encuentra en Y positivo y en X positivo. Por lo tanto, no hay ningún problema con estos signos. Aplicamos la solución para la componente Y. Y como se opone a mi ángulo, entonces estamos hablando de la razón seno. Seno de 30 grados es igual a la componente Y partido dentro de 30, que es lo que mide mi vector. Al despejar quedaría seno de 30 grados multiplicado por 30, que es mi componente en Y, que esto es igual a 15. Para establecer su signo, si analizamos nuestra gráfica, la componente Y se encuentra en la parte negativa del eje, por lo tanto va a tener signo negativo. Ahora, para analizar el siguiente y último vector, que es completamente vertical, si nos fijamos solo tenemos componente Y. ¿Por qué? Porque no hay movimiento en X. Entonces en componente X es igual a 0 porque no hay movimiento. En componente Y va a ser el total de todo lo que se encuentra en este eje, que sería de 25. Supongamos que tuviéramos algún ejercicio en el cual tengamos un vector completamente horizontal. Si tuviéramos este caso, entonces tendríamos únicamente componente X más no componente Y, porque no hay movimiento en este eje, ¿sí? Entonces esto sería para nuestro tercer vector. Esto sería todo. Y en conclusión, para encontrar una componente X, aplicamos siempre el coseno por el ángulo y por la medida del vector. Verificamos en el siguiente. Para encontrar la componente X, aplicamos coseno por el ángulo y por el vector. Y si quiero encontrar una componente Y, siempre es el seno por el ángulo y por la medida del vector. Si verificamos el siguiente, es exactamente lo mismo, seno del ángulo por la medida del vector, y obtengo mi componente en Y. Entonces con esto queda verificado que para X pueden utilizar el coseno y para Y utilizamos la razón seno. Sin embargo, ustedes pueden hacer el análisis para determinar si en algún caso cambia el ángulo. Podría cambiar mi razón. Si me dan el ángulo que tengo acá, en este vector específico podría variar mi razón. Esto ha sido todo. Espero que les sirva y nos vemos en un próximo video.